Benvolguts a un nou episodi d'Agropodcast. Avui tenim el plaer, tenim nosaltres a Olga Martín. Ella és, aviam si ho dic bé, catedràtica de la Universitat de Lleida en Ciència i Tecnologia d'Aliments i vicerrectora de Coneixement i Transferència. De transferència del conocimiento. Teniu algun pla ja per començar a implantar tot això en el sector? Com ha evolucionat el comerç internacional des que estàs tu a la direcció? Comencem parlant una mica sobre la teva trajectòria professional. Explica'ns una mica com ha estat la teva evolució. Bueno, pues verás, yo soy licenciada en Ciencias Químicas, de hecho en Química Orgánica, pero ya tuve que hacer mi tesina fue en análisis de vinos y mi primer trabajo fue en una asociación de fabricantes de conservas que había en Navarra, que cogía el área de Navarra, Aragón y Rioja. Y yo soy de La Rioja, yo soy de Calahorra, entonces estaba a 4 kilómetros de mi pueblo. Ahí estuve 8 años trabajando en el mundo de las conservas, pues todo lo que era asesoría técnica, algo de investigación. De hecho, allí hice mi tesis doctoral porque me apetecía hacerla sin ninguna intencionalidad de que fuera a servirme después para algo. Y bueno, por motivos personales y familiares me vi en Lleida en el año 92 y bueno, y en la universidad, y empezando pues mi carrera académica, ¿no? Y de alguna manera yo venía de conservar alimentos de origen vegetal, con calor, las conservas, el baño María, todo lo que todo el mundo sabe hacer muchas veces en su casa, ¿no? Y cuando llegué aquí, pues pensé que podría tener interés el trabajar con otras técnicas que pudieran dar pues los mismos niveles de seguridad, pero que afectaran menos a las propiedades y a las características de los alimentos. Y ahí empecé a trabajar con tecnologías no térmicas. Y bueno, pues de alguna manera fue la casualidad que en otras partes del mundo se estaba empezando también a trabajar con estas tecnologías y sin quererlo fui una de las pioneras en el campo. I bueno, ara recentment t'han donat el premi de l'Institut Danone. Sí. Què ha suposat aquest premi a la teva carrera? Bueno, pues como los premios que últimamente me dan, se me hace extraño, porque siempre he tenido la idea de que los premios se lo dan a gente muy mayor que ya, pues bueno, que ya se les nota que físicamente se les veía que están bastante mal en muchos casos, ¿no? Y siempre lo ves lejano y que te den un premio de esos, pues lo primero que te dice es que tú ya estás en edad de recibir premios, ¿no? Que eso, bueno, no te lo tomas tan bien. Y por otro lado, pues es un reconocimiento a lo que tú has hecho, ¿no? Que es que hay algo que has debido de hacer bien, porque si no, no te darían un premio. I abans has dit que quan vas arribar a Lleida vas començar altres tècniques de conserva i ets pionera en l'aplicació de polsos elèctrics per conservar aliments. Sí. En què consisteix aquesta tècnica? Mira, esta técnica consiste en destruir a los alimentos, o sea, en realidad la técnica sirve para abrir poros en las células, ¿no? Entonces, si abres poros y esos poros luego se pueden volver a cerrar, es lo que se utilizaba previamente en ingeniería genética para cambiar, ¿no? El contenido genético de las células. Y en el caso de alimentos sí sirve para varias cosas, pero cuando se aplica en baja intensidad es justo abrir poros y sirve para mejorar extracción, para sacar mejor el jugo de un zumo, ¿no? Pero nosotros empezamos con alta intensidad de campo, que consiste en aplicar pulsos eléctricos muy cortitos a un alimento que se coloca entre dos electrodos. O sea, aquí está el alimento, electrodo arriba, electrodo abajo. Y sirve para que esos poros se abran y nunca se vuelvan a cerrar en los microorganismos, por tanto se muere, ¿no? Esa es la idea. Y que eso no afecte pues a la calidad nutricional y sensorial de los alimentos. Esto se aplica solo en alimentos
líquidos homogéneos, o sea, no lo vamos a usar en las manzanas directamente, sino para el zumo, ¿no? Para pasteurizar. Y hay que tener cuidado de que entre pulso y pulso no se caliente, por eso se aplica de forma pulsada. Si lo aplicáramos de manera continua, sería un calentamiento, porque bueno, todo el mundo conoce una resistencia que se calienta que da calor, ¿no? Sí. Pues aquí se trata de aplicar pulsos muy cortitos y que luego entre pulso y pulso eso se refrigere y así la temperatura del alimento no sube por encima de 35 o 40 grados. Muy interesante. Sí, y por eso es no térmico, claro. ¿Y qué otras técnicas del procesamiento de alimentos estás trabajando con tu equipo? Pues bueno, hemos utilizado bastantes. Esta fue la primerísima para conservar. Después sí que la estamos utilizando también en esa baja intensidad para estresar a los tejidos vegetales. Si ponemos, pues el caso ya que tenemos aquí manzanas, pues una manzana, ¿no? Si le aplicamos pulsos eléctricos, la estresamos. ¿Y qué ocurre? Pues que la manzana reacciona produciendo compuestos bioactivos que son los beneficiosos para la salud. Y de esta manera podemos conseguir pues, frutas o vegetales que sean más ricos en estos compuestos que ahora todo el mundo queremos, ¿no? Tenemos también, aplicamos pulsos de luz, que esos tienen una aplicación superficial. Sirve para, bueno, pues para reducir contaminación en superficies. En nuestro caso lo utilizábamos con la fruta cortada, porque a la vez que empezábamos con pulsos eléctricos también estuvimos haciendo cosas con frutas cortadas, porque había una demanda de cómo conservar y cómo darle la comida, la fruta a la gente para que se la comiera directa y no tuviera que pelar. Y bueno, trabajamos con las típicas atmósferas modificadas y, bueno, y plásticos, películas de permeabilidad selectiva, que es lo que ahora está en el mercado. Pero en aquel momento pues nosotros somos también de los pioneros, ¿no? Y los pulsos de LOD los aplicamos también para esas frutas cortadas, para esa superficie, para reducir la contaminación, porque ahí sí que no le podemos aplicar un tratamiento que mate a los microorganismos, porque entonces nos cargaríamos toda la frescura del tejido. Después también recubrimientos comestibles, una técnica que es divertida. En nuestro caso, los recubrimientos comestibles aplicados a fruta cortada, intentamos que no se noten, que parezca que no hay un recubrimiento protector, ¿no? Pero hay recubrimientos comestibles que todo el mundo conoce y hasta les gusta, como por ejemplo el chocolate, sí, que se utilizó como recubrimiento comestible para proteger los frutos secos, o para proteger la fruta confitada, las típicas frutas de Aragón, ¿no? Sí. O sea, inicialmente el chocolate se utilizaba para proteger lo que había ahí adentro. Y ahora pues casi gusta más el chocolate que lo que hay dentro, ¿no? Sí, bueno, pues es un recubrimiento comestible. Y ahí tenemos pues mucho trabajo hecho, pues siempre aplicado generalmente en frutas cortadas, porque es más difícil, ¿no? Y derivado de esto empezamos a trabajar con nanoemulsiones que nos servían para aplicar estos recubrimientos, pero ahí hemos añadido muchísimas otras estructuras que nos sirven para transportar o bien antimicrobianos, que son lo que nos protegerían y alargarían la vida útil del alimento, o bien compuestos beneficiosos para la salud. Y en este caso lo que estudiamos es si ese compuesto beneficioso lo podemos añadir dentro de estas estructuras protegido a un alimento de tal manera que nosotros lo comemos. Atraviesa todo nuestro tracto digestivo protegido en este sistema y ya llega al intestino, ahí se libera y entra en nuestro organismo. Entonces ayuda a que se absorban mejor. Y en esto estamos haciendo muchos estudios de muy diferentes sistemas y también estudiando pues cómo llegan y cómo proteger y en qué punto soltarlo, ¿no? Y es muy divertido. Hacemos estudios in vitro y también in vivo con ratas. Y es curiosísimo, bueno, pues el ver cómo podemos hacer el seguimiento, cómo se puede ayudar a que esos compuestos lleguen a donde toca. Y bueno, pues ya te digo, ¿qué más hacemos? Con también pulsos eléctricos, ultrasonidos, hacemos aprovechamiento de subproductos también desde que empecé, cuando llegué aquí. O
sea, cuando llegué aquí empecé siempre por casualidad, yo empiezo las cosas por casualidad, ¿no? Con una empresa que tenía muchísimo bagazo de extracción de las frutas y bueno, pues aprovechando ese bagazo para obtener fibra dietética de frutas y la caracterizamos, desarrollamos alimentos con estas fibras y bueno, tenemos 3 patentes de aquella época y una que la aplicaron el gremio de panaderos de Lleida. Ah, mira. Que, bueno, los jóvenes no, pero los mayores seguramente se acordarán de la magdalena de Lleida, que se vendía en todas las panaderías porque todo el gremio pues, estuvo explotando la patente durante 10 años y cada uno de ellos pues vendía las magdalenas y tenían un póster, todo lo hicieron unificado y la verdad es que estuvo bien. Y bueno, pues ese aprovechamiento de subproductos, una es la fibra, otro sería extractos ricos en antioxidantes en general, esos los podemos incorporar en esas estructuras que montamos para que los compuestos beneficiosos para la salud lleguen a donde toca. Entonces cerramos el círculo, o sea, la economía circular, desde luego no digo que la inventamos nosotros, pero que la llevamos metida en la sangre, claro. Bueno, no paráis, ¿eh? Ya te digo, y más. Yo tampoco soy de Lleida, pero voy a preguntar lo de la magdalena de Lleida. Hombre, yo tengo un cuadro de esos en mi despacho, por supuesto. Y antes has hablado de la seguridad de los alimentos, de la protección. Claro. Y al final es uno de los pilares clave de todas tus investigaciones. Y de cualquiera que trabaje en alimentos. O sea, ¿Cómo lo conseguís? Pues tú mira, lo primero de todo cuando piensas en técnicas de procesado en general, pero sobre todo cuando hablas de conservación, o sea, el objetivo principal es destruir a los microorganismos que le puedan hacer daño al consumidor, ¿no? Si tú no consigues eso, por muy buena que sea esa técnica para otras cosas, no te sirve. O sea, nuestro primer estudio, cuando trabajamos con una técnica como pulsos eléctricos, es ver si matamos o no a los microorganismos que hay que matar y en los niveles que hay que matar. Si ahí llegamos a cumplir el objetivo, seguimos. Si no, esa técnica no sirve, ¿no? Vale. Si hemos cumplido ese objetivo, entonces lo siguiente es ver si se inactivan enzimas y todo aquello que puede afectar a la calidad sensorial del alimento. Vale. Y a veces el tratamiento que hay que aplicar para destruir a estos enzimas que le hacen daño a la calidad sensorial puede ser más alto o no que el de matar a los microorganismos. Entonces, claro, hay que elegir cuál es el tratamiento que te garantiza eso. Y una vez hecho eso, ves cómo le afectará a los componentes nutricionales que tenga ese alimento. Pero no podemos ir al revés. Entonces, claro, ¿qué se busca? Se busca que la conservación en términos de destruir microorganismos y básicamente enzimas sea tan buena como lo que tenemos convencional, como por ejemplo el calor, pero que no afecte tanto a todos esos componentes nutritivos, a su color y a su textura, como es el calor tradicional. Y lo conseguimos. Muy bien. Y la sostenibilidad ahora también está a la orden del día. Todo tiene que ser sostenible, todos los proyectos. Sí, claro. ¿Cómo lo integráis? ¿Cómo conseguís que, además de hacer proyectos que tengan seguridad alimentaria, sean sostenibles? Bueno, pues como te decía, aprovechándolo todo. O sea, en realidad es utilizar la técnica que usaban nuestros abuelos, bisabuelos, ¿no? Que no se tiraba nada, pues aquí es lo mismo. Sí. En nuestro caso, pues como te decía antes, trabajamos desde hace 30 años en aprovechamiento de subproductos, de tal manera que no quede absolutamente nada de la materia prima que tú tienes, ¿no? Es quizá nuestra mayor obligación, ¿no? Y evidentemente conseguir la vida útil más larga posible. Pero la sostenibilidad se tiene que aplicar absolutamente en todo. No solamente en esto que digo de las materias primas que se aprovechen íntegramente, sino que también los procesos que nosotros utilicemos pues sean menos dañinos para el medio ambiente, que sean, pues que cuanto menos intensos sean mejor y que sea sostenible en general, ¿no? Y antes, al principio de la conversación, hablábamos sobre los premios que te han dado y aparte del premio del Instituto Danone, te han dado la medalla de Narcís Monturiol. Lo estoy diciendo bien, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien.
¿Qué crees que ha hecho que llegues a tener todos estos premios, que te reconozcan y reconozcan tu trabajo? Bueno, pues yo creo que hay una parte que es que también, como te comentaba antes, ¿no? Pues que soy de las primeras en hacer ciertas cosas y siempre el primero es el que se puede equivocar y hundir o puede acertar, ¿no? Y si eres de esos y te va bien y demuestras que estás funcionando, yo creo que si tienes una trayectoria normal, íntegra, en el sentido de que no hagas nada raro, bueno, pues puedes llegar a recibir un premio. O sea, esa digamos que sería la parte tuya, ¿no? Y que realmente no trabajas pensando en tener premios o no. O sea, es que ni se te pasa por la mente. Ya te digo, yo lo veía cuando daban premios a gente y decía, esos viejitos que les dan premio, ¿no? Pero por otro lado, pues también hay algo de que, bueno, que se te conozca, porque puede haber gente que trabaje tanto más y tanto incluso mejor que yo y no tiene un premio. Ya. Pues ¿por qué? Pues porque o no lo conocen o no ha habido una casualidad que haga que se piense en ti, ¿no? Porque, claro, esto tienes que tener esos dos componentes. Por lo tanto, no eres ni más ni menos por tener un premio o no tenerlo. Tú trabajas y si vienen bien, bueno, maravilloso, bienvenidos. Sí. Pero pues si no vienen tampoco pasa nada. Bueno, a lo largo de todo el podcast hemos estado hablando con diferentes personas y todos nos decían la importancia del networking, de darte a conocer. Bueno, está clarísimo que cuando trabajas, pues si tú estás trabajando encerrado en un laboratorio, en una planta piloto, pues no te van a conocer más que los muebles que hay allí. Pero si tú estás trabajando con otros grupos, colaborando con gente, estás en un nivel internacional de asistencia a congresos, de colaborar con colegas, pues lógicamente cada día te conoce más gente, ¿no? Esto va así, pero no solamente a nivel científico, sino que también te conocen gente de tu propio territorio, porque nosotros llevamos trabajando con la industria alimentaria de aquí de alrededor de siempre. O sea, yo te digo que la primera tesis que dirigí fue precisamente la de la obtención de la fibra y fue con una empresa de aquí de Lleida, y en todos nuestros proyectos hay empresas. Y bueno, yo soy una firme defensora de trabajar codo a codo con la empresa. Y de hecho pienso que no es tanto transferir el conocimiento, que es la parte de mi vicerrectorado, ¿no? Sino que a mí lo que más me gusta y me parece que es lo más práctico es ese conocimiento se genere junto con la empresa. O sea, el doctorado industrial es una de esas maneras de gente que hace el doctorado en una empresa intentando solucionar problemas de esa empresa, pero pues con lo que tiene de novedad, originalidad y la sistemática de una tesis doctoral. Y me parece que es una de las formas mejores de que el conocimiento que se genera se aplique inmediatamente. Sí, la verdad es que tienes toda la razón y al final las relaciones interpersonales son la clave. Absolutamente. Eso es la clave para bien y para mal. Sí. Porque en cualquier trabajo yo diría que quizá lo más difícil no es el trabajo que tú haces, sino la parte de recursos humanos. Sí. Que si estás en un entorno cooperativo y que todos están, bueno, que está bien, ¿no? Los resultados son maravillosos, pero con una sola persona que cree mal ambiente y que fastidie, se hunde todo. O sea que los recursos humanos siempre son lo más importante. Sí, sí. Y la última pregunta, antes de finalizar, ¿cómo vinculamos el que seas vicerrectora de conocimiento y transferencia con el clúster FEMAC? Bueno, la vinculación es absolutamente directa. Sí, porque bueno, yo formo parte de la Junta de FEMAC precisamente por mi cargo, ¿no? Pues que la universidad tiene representante en distintos patronatos, juntas, y eso normalmente me toca a mí porque tengo más la relación con el exterior, ¿no? Con el tejido productivo, las otras instituciones. Y yo, desde luego, está clarísimo que estoy orgullosísima de ser de la Junta de FEMAC. Desde el principio creo que me integré muy bien en ese grupo que trabaja muy bien. He de decir también que mi primera reunión con la Junta fue
curiosa porque creo que pues Eli no estaba de baja, creo maternal, y eran todo hombres y yo. Y dije, esto no puede ser, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, lo hemos cambiado. Sí, ya me dije. Sí. Hemos añadido mujeres. Sí, y entonces me dijeron que las siguientes iba a haber muchas mujeres y bueno, pues eso está siendo así. Pero me parece que es un clúster que funciona muy bien, que lucha mucho por sus empresas, por conseguir cosas para que funcionen cada día mejor y ofrezcan mejores servicios y mejor maquinaria y claro, mejores productos. Y eso es lo que tienen que hacer. O sea, que creo que es un clúster que cumple con la obligación que le toca, y que lo hace muy bien. Y lo hace además con muy buen ambiente, tanto entre los trabajadores que estáis ahí en el día a día, como el resto de la Junta. Vamos, me parece que el entorno es estupendo y yo feliz de formar parte de esta Junta y lo cuento por todas partes. Bueno, muchas gracias por tus palabras y estamos encantadísimos de tenerte en la Junta y, por supuesto, a tener la UDL como socio. Hombre, claro, y que a todos los investigadores de la UDL contribuyendo a que las empresas pues cada vez tengan mejores productos y equipos a servir, porque a fin de cuentas el conocimiento donde se genera en la universidad y quien mejor lo puede transferir es el que lo ha generado. Sois vosotros, sí, Por lo tanto, pues nada, eso que siempre se cuente con la universidad, porque hay gente muy buena, no solo en tecnología de alimentos, por supuesto, pero en otras áreas hay gente maravillosa y muy, muy buena. Pues muchas gracias por poder venir hoy aquí con nosotros i gràcies a tots per estar una altra vegada amb nosaltres, per haver seguit l'episodi fins al final i ens veiem a la pròxima.